Hola, soy Blanca. Durante varios años he sido Department Manager en el departamento de hombres de una conocida tienda de moda en Londres y actualmente soy Commissioning Editor en una editorial académica. El mayor obstáculo al que me he enfrentado fue cuando por primera vez me ascendieron a un cargo de manager. Yo era bastante joven y quería crecer en la empresa, entonces con cierta rapidez pues sobrepasé a gente que ya llevaba un tiempo trabajando y que sobre todo eran mayores en edad. Entonces, yo había entrado hace poco, era una chica joven, entonces ser encargada de gente que tiene una mala actitud, que me sacan años y que me habían visto entrar en la empresa hace relativamente poco tiempo, pues no era sencillo. Desde el punto de vista de esta entrevista, es verdad que algunos de ellos eran hombres, también había alguna mujer, pero el factor que tenían en común es que eran mayores en edad que yo, que me veían como una chica joven y bueno, pues supongo que se plantearían esta chica inocentona, ¿qué me va a decir? Entonces organizar un equipo con gente que en principio no te respeta porque te ve una chica de menor edad, pues no es fácil. Lo que pasa es que al final, bueno, yo pienso que el buen trabajo al final termina saliendo. Estas personas pues se acostumbraban a mi nuevo cargo en la empresa. Yo fui afinando y refinando mi manera de dirigirme a ellos para adaptarme a las circunstancias de cada momento. Y es verdad que la gente que tenía mala actitud pues terminaron siendo expulsados por otras causas disciplinarias al cabo del tiempo y se terminó resolviendo la situación. Creo que la inteligencia emocional es esencial desempeñando cualquier trabajo, pero especialmente en los trabajos que son de cara al público o en los trabajos en los que tienes que dirigir a un equipo. En este puesto del que hablé en la pregunta anterior, había a mi cargo algunas personas problemáticas por distintos motivos. Pues ya sea porque algunos tienen unas circunstancias familiares muy complicadas, estaban en un momento de su vida con bueno, muchas dificultades personales y también otras pues simplemente con mala actitud en las que hacía falta más mano izquierda. Entonces, saber discernir todo ese tipo de situaciones y actuar de manera acorde a cada una de ellas pues requería soft skills de todo tipo. Entonces, muchas veces es verdad que en dirección de equipos muchas veces uno se encuentra solo, entonces reconocer las emociones propias y las emociones de cada uno de los miembros del equipo y manejarlas para sacar a relucir lo que necesitas, tanto para cumplir los objetivos materiales como para cumplir el objetivo final, que es que tu equipo se lleve bien y que vaya a trabajar contento y que prospere, pues es complicado y requiere práctica y requiere autoevaluación constante. Entonces, en un ambiente de trabajo en el que hay conflictos en todo momento, tanto en los clientes con los empleados entre sí, los managers con los empleados, si quitas la inteligencia emocional de la ecuación, el trabajo se convierte en una tarea imposible. Entonces, es verdad que puedes a lo mejor valerte sin inteligencia emocional para un acceso puntual, pero si obvias eso de la ecuación, te vas a terminar, desde mi punto de vista, te vas a terminar quedando estancado en tu carrera profesional. Yo en mi caso diría que la autorregulación ha sido esencial. En un ambiente de trabajo en la que hay conflictos por todas partes, cuando manejas un equipo tienes que mantenerte a flote a ti mismo y a tu equipo. Entonces la autorregulación y tener las habilidades sociales para sacar lo mejor del grupo y que todos los miembros se sientan a gusto de ir a trabajar todos los días y fomentar un buen ambiente es esencial. Em, entonces yo considero que autorregularse primero para poder liderar desde el ejemplo en un trabajo duro, en la motivación, en la resolución de conflictos, es lo más importante. Si yo pudiera dar un consejo a una mujer más joven sería reflexionar todos los días sobre las decisiones que tomas y sobre lo que puedes hacer mejor. Yo recuerdo que al principio, cuando estaba súper perdida, llevaba una libreta tanto para apuntar las actividades que tenía que hacer como las cosas que habían ido mal ese día y que quería hacer mejor, tanto como esto lo he hecho mal, como cosas más del tipo actitud. Tipo, pues a esta persona no le tenía que haber hablado así, le tenía que haber hablado de otra manera, aquí me he enfadado, no tenía que haberme enfadado, este conflicto lo he podido resolver mejor haciendo tal, pero hoy lo he hecho de otra manera. Entonces yo pienso que en el día a día, en trabajos frenéticos, muchas veces uno se deja llevar y termina trabajando de cierta manera un poco automática y no da tiempo a reflexionar. Entonces, pararse un poco, tener una libreta en la que apuntar y evaluar cómo vas tú y cómo hacerlo mejor mañana es, desde mi punto de vista, lo más útil.